Sí. Voy a partir de nuevo para que quede más claro. No se Entonces, preocupe. en los diseños analíticos y también en los descriptivos, yo siempre voy a tener muchas variables, ¿cierto? Estas variables van a tener distintas relaciones entre sí. Hay variables que no van a tener ninguna conexión entre ellas, por ejemplo, el género y la edad son variables que no tienen relación entre ellas. O sea, por ser género femenino, no aumenta el riesgo de la edad ni para aumentar ni para disminuir. Pero hay otras variables que sí. Por ejemplo, el dolor postoperatorio sí puede tener relación con el uso de un medicamento o el no uso de un medicamento. Entonces, nosotros hoy día vamos a ver todas las herramientas estadísticas que existen para concluir asociación entre variables. ¿Ya? Yo les voy a ir explicando paso a paso. Entonces, ¿qué relaciones podrían existir entre las variables? Por ejemplo, que la variable A cause un evento en una variable B. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser? Un analgésico, el ketorolaco. Ketorolaco puede causar una disminución de la variable dolor, ¿cierto? Pero también podemos tener dos variables que aumentan al mismo tiempo. Por ejemplo, hay muchos casos de correlación que no es causalidad, pero podemos decir que consumir helado aumenta al mismo tiempo que llega el verano, o sea, la variable estación del año. Pero yo sé que comer helado no provoca que llegue el verano. Por lo tanto, si bien aumentan juntas, no hay ahí una causalidad. Pero si yo las invierto y la variable A es estación del año y la variable B es helado, puede que el verano sí cause un aumento en el consumo de helado. Entonces, importante también esta relación binaria que existe entre las variables. Puede que una cause la otra, pero no viceversa, ¿cierto? Y por último, tenemos la última relación, es que la variable A no cause nada en la variable B. Ese es el ejemplo de el género y la edad. No hay manera de que un género genere una alteración en la edad. No hay forma, ¿cierto? Porque son dos variables completamente independientes. Entonces ahí es donde viene el concepto de la variable dependiente y la variable independiente, ¿cierto? ¿Cuál es la independiente? Es la variable que no es modificada por otra variable. Entonces, la edad es una variable independiente, no depende de nada. Es algo que es propio del paciente, independiente del resto de variables que yo tenga, eso no va a cambiar. El género también es una variable independiente. Pero si yo coloco ahí el dolor postoperatorio, eso es una variable dependiente, porque esa variable puede verse afectada por otras variables. Podría ser el género, podría ser la edad, podría ser la presencia de un medicamento, etc. Entonces, cuando nosotros en la clase de estudios descriptivos hablamos de las variables, es importante que ahora, como vamos un poco más avanzados, comprendan que a la hora de publicar los resultados de mi estudio, yo tengo que ver cómo se van a relacionar estas variables entre sí. ¿Bien? Entonces, una forma de relación es la segunda que sale acá, donde dice aumenta al mismo tiempo que. Cuando dos variables aumentan al mismo tiempo, eso se llama una correlación. ¿Ya? La correlación va a ser una medida de relación que va a representar la aparición o proporcionalidad entre dos variables. Cuando en matemática ustedes decían que era directamente proporcional o inversamente proporcional, estamos diciendo lo mismo acá. Cuando hay una correlación directa, es hablar de directamente proporcional, y vemos que la variable A y la variable B aumentan al mismo tiempo. ¿Bien? O también disminuyen al mismo tiempo, pero siempre este aumento simultáneo o disminución simultánea no tiene una conexión entre sí. Aumentan en conjunto, pero no porque tengan una relación entre ellas, sino que coincidentemente aumentan en conjunto. En el caso contrario, la correlación indirecta, ahí vemos que una aumenta y la otra disminuye, o viceversa,
pero sin que esto implique una asociación entre sí. No hay una causa-efecto. Ocurre prácticamente por coincidencia. El problema es que esto nos lleva a confusiones. Porque muchas veces se dice, oye, mira, estas dos variables aumentan juntas, por lo tanto tienen relación entre sí. ¿Cierto? Ahí se habla de que la correlación no es lo mismo que la causalidad. Acá tenemos un ejemplo muy bueno. Que ese gato esté ubicado en ese punto no significa que el gato hubiera causado ese daño en el techo. ¿Cierto? Alguien podría decir, mira, si yo tomo una foto de este momento, veo un techo que está dañado y veo un gato que está justo en el punto más bajo del daño del techo. Por lo tanto, yo concluyo de que el gato dañó el techo. No necesariamente va a ser así. Acá tenemos un caso clásico de que la correlación, o sea, que dos variables se encuentren en un punto, no significa que una causó la otra. Lo mismo acá. El daño que hay en ese terreno no tiene relación con que el gato que está en ese lugar lo haya provocado, sino que son dos variables que se unieron en un punto, pero que no tienen asociación causal. Que esa palabra, o ese concepto de asociación causal, es el que vamos a ver en detalle hoy. ¿Bien? La asociación causal se refiere a que al asociar dos eventos, por ejemplo, yo altero la frecuencia de un evento o de una variable, voy a afectar el valor o la frecuencia de la otra variable. Caso clásico, si yo fumo, aumento mi riesgo de tener cáncer de pulmón. Ahí estamos hablando de una asociación causal. O sea que una cosa causó la otra. Pero ¿cómo yo lo logro determinar? Porque yo les dije que no es solo ver que dos variables aumenten juntas. Bueno, Bradford Hill se lanzaron unos criterios, ¿ya? Y ellos dijeron, mira, vamos a lanzar estos, son 3, son 6, son 8, no me acuerdo si eran 8 o 9, que se llaman los criterios de causalidad, donde ellos dicen, mira, con estos criterios, recién yo ahí podría decir que dos variables están relacionadas desde el punto de vista de la causalidad. La fuerza, es decir, que yo mida esa relación, matemáticamente que yo la determine, que tenga consistencia, es decir, que si yo hago esto en varios pacientes, esto debería repetirse, esta frecuencia, este cambio de frecuencia producto de las dos variables. No debería ser específico en un paciente, sino que debería ser replicable en el resto de los pacientes. También especificidad, porque se dice que para que haya asociación, tiene que ser aislada la variable causante de la asociación y evitar lo que son las variables confundentes, que se lo voy a explicar después. Temporalidad, o sea, un suceso tiene que ocurrir antes que el otro. En este caso, ¿qué pasaba con el caso del gato? No tenemos temporalidad, porque estamos viendo la foto de un momento. En cambio, yo necesito que un evento efectivamente haya precedido al otro. Y eso es lo que acá no se cumple. Gradiente biológico, es decir, si aumento cierto número, una variable, la otra debería aumentar de manera proporcional, gradualmente. ¿Ya? Plausibilidad biológica, es decir, que biológicamente sea factible. ¿Bien? Coherencia. Efectivamente, esta relación implique algo coherente. El gato en ese lugar no era coherente, ¿cierto? ¿Por qué no era coherente? Porque por su peso posiblemente no puede causar ese daño. Tiene que haber coherencia. Y por último, evidencia experimental de que esto se haya probado con estudios con análisis estadístico apropiado. La última de ellas es la más difícil porque no en todas las variables podemos efectivamente medir la causalidad. No siempre es posible. Entonces, yo tengo exposiciones a distintas cosas y luego tengo eventos. Esos son los dos términos que vamos a usar para la clase de hoy. Una exposición y un evento. ¿Por qué no digo, en vez de exposición, por qué no les digo factor de riesgo? Y en evento, ¿por qué no les digo enfermedad? Podría ser. Pero es más genérico usar la palabra exposición y evento porque a veces no vamos a hablar solo de enfermedades. Vamos a hablar de distintos sucesos. O también podemos hablar de la desaparición de enfermedades. El evento puede ser la desaparición de una enfermedad. ¿Cierto? Entonces, tabaquismo, periodontitis. El tabaquismo, si yo me expongo a tabaco,
voy a aumentar mis riesgos de un evento, que el evento se llama periodontitis. Lo mismo la radiación UV con el carcinoma escamoso oral, el ketorolaco con la reducción del dolor, las vacunas del COVID, que deberían disminuir la incidencia de COVID. Bien. Ahora, bueno, de las vacunas vamos a hablar hoy día porque de hecho es un excelente momento para que ustedes entiendan algunos conceptos de riesgo. Así que vamos a hablar de varias vacunas. Vamos a analizar un poco los estudios de las vacunas. Bien. Entonces, exposición, evento. Ojo con estas dos palabras. Si una exposición mantiene asociación causal respecto de un evento, yo recién ahí voy a hablar del factor de riesgo. ¿Bien? O sea, si yo me expongo a algo y mediante los criterios de Bradford-Hill yo determino de que realmente un evento, una exposición aumenta o disminuye también un evento, voy a hablar de asociación causal. Ojo con este término, asociación causal. Súper difícil de demostrar la asociación causal. ¿Ya? Uno muchas veces ve estudios de caries donde dicen, mira, los pacientes del menor nivel socioeconómico tienen más caries. Y concluyen de que tener un nivel socioeconómico bajo aumenta el riesgo de caries. Eso es muy difícil de demostrar, no es tan sencillo como ver, porque uno baja, porque una variable está presente, va a haber asociación, no es tan sencillo. Vamos a ver estadísticamente cómo se hace. Entonces, ¿cómo vamos a definir factor de riesgo? Va a ser cualquier característica o circunstancia de una persona o también de un grupo de personas que se asocia con el aumento de probabilidad de tener, desarrollar, volverse vulnerable a un evento o a una enfermedad. Principalmente enfermedades, porque cuando hablamos de factor de riesgo uno ya habla de salud, ya habla de enfermedades. ¿Bien? Yo sé que ustedes como factor de riesgo muchas veces tienen en patología, vemos etiología, 2 puntos, tabaquismo, alcoholismo, bla, 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 y tenemos un listado siempre grande de etiología. Bueno, eso mayormente responde a evidencia empírica, no responde tanto a evidencia experimental muchas veces, ¿ya? Pero lo que no significa que esté mal, muchas veces está bien. Pero estrictamente nosotros para definir algo como factor de riesgo deberíamos poder cuantificarlo, es decir, poder darle un número a ese riesgo, ¿bien? Entonces, cuando yo voy a cuantificar este riesgo, cuando yo lo voy a contar, yo lo voy a hacer mediante lo que se llaman las medidas de asociación. Y en estas medidas de asociación vamos a encontrar varias, pero dos principales que vamos a ver ahora. El riesgo relativo, el odds ratio, y también tenemos el hazard ratio, que no se los voy a mostrar hoy día porque no es muy relevante. Para leer esto, en términos muy simplificados, por ejemplo, como dice acá, si una droga con respecto al placebo produce un OR o un RR de 1.3, significa que la droga es 1.3 veces más efectiva. O sea, yo esto ¿cómo lo voy a leer? Como veces más. ¿Cuántas veces más aumenta la probabilidad del evento por esta exposición? O sea, si por ejemplo, el tabaco tiene un riesgo relativo de 11 respecto al cáncer oral. ¿Qué significa esto? Si yo consumo tabaco, tengo 11 veces más probabilidad de tener cáncer oral respecto a si no lo consumo. Así se lee, veces más. ¿Sí? Vamos a ir con un ejemplo, que este ejemplo lo vamos a desarrollar para toda la clase. Toda la clase va a estar basada en este mismo ejemplo. ¿Bien? En un estudio clínico, usted evalúa la efectividad de un nuevo medicamento, usted inventó un analgésico, versus el ibuprofeno. ¿Para qué? ¿En qué lo quiero comparar? En la reducción del dolor postoperatorio luego de una cirugía de terceros molares. O sea, voy a hacer extracciones de terceros molares a pacientes y voy a un grupito darle el nuevo medicamento y al otro grupito le voy a dar uno más usado anteriormente como el ibuprofeno. ¿Bien? Y aquí yo tengo los números. El nuevo medicamento, cuando yo medí el dolor en los pacientes, en el caso del nuevo medicamento habían 10 con dolor y 90 sin dolor. Y en el caso del ibuprofeno habían 30 con dolor y 70 sin dolor.
Es decir, si yo lo miro así, a simple vista, yo digo, mira, mi nuevo medicamento es más efectivo. ¿Cierto? Porque son 20 casos de diferencia. O sea, tuvo 20 pacientes con menos dolor. ¿Cierto? Bueno, desde el punto de vista de un estudio descriptivo, yo hago eso. Digo, mira, el 10% se redujo con el nuevo medicamento, perdón, con el ibuprofeno, hubo un 30% de incidencia de dolor y con mi nuevo medicamento hubo un 10%. Eso sería lo que hace un estudio descriptivo. Pero si yo ahora voy a hacer un estudio cohorte o uno clínico, yo ahora voy a medir otras cosas. Voy a medir el concepto de riesgo. ¿Bien? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ver el riesgo que tiene el grupo experimental y el grupo del ibuprofeno, que es el grupo control. Que ahí ustedes pueden cambiar ibuprofeno por placebo si quieren. Lo importante es que el primer grupo es el grupo donde yo mido, el grupo experimental. ¿Qué voy a hacer para medir el riesgo el riesgo de tener dolor en el grupo 1, en el grupo experimental? Voy a dividir el número que corresponde al dolor, que es 10, por la sumatoria de todos los pacientes que les di el nuevo medicamento. Es decir, 10 más 90, que me da 100. O sea, voy a dividir 10 en 100, y eso me da 0.1. Ese es el riesgo de dolor en el grupo experimental. Ahora, voy a hacer lo mismo en el grupo del ibuprofeno. 30, que es el dolor, lo voy a dividir en la sumatoria de todos los pacientes que recibieron ibuprofeno, que me da 100 también, y eso me da 0.3. Ojo, acá puede que los dos grupos no tengan el mismo número de pacientes. En la mayoría de los casos no son exactamente idénticos. ¿Bien? Ya. Hasta el momento solo hemos calculado el riesgo del grupo experimental y el riesgo del grupo control. Todavía no hablo del riesgo relativo. Estamos hablando del riesgo del grupo nomás, solo del grupo. Entonces, ¿qué es el riesgo relativo? Va a estimar la magnitud del efecto en relación a los expuestos a un factor versus los no expuestos. Entonces, indica el número de veces que es más probable un evento en un grupo versus en el otro. Número de veces que es más probable que yo quite el dolor con el nuevo medicamento versus el ibuprofeno. Y se va a aplicar y se va a usar específicamente en estudios de cohorte o en estudios clínicos. Pero yo nunca lo voy a poder usar en un estudio de casos y controles ni en un estudio de cohorte transversal. Ojo con ese detalle, esa es pregunta clásica de prueba. ¿Por qué yo no la puedo usar en un estudio de casos y controles? Porque para yo saber el riesgo relativo, tengo que saber la incidencia de la enfermedad. Es decir, los casos nuevos que aparecen. El problema es que el estudio de casos y controles son pacientes ya diagnosticados previamente. Por lo tanto, no puedo determinar la incidencia. Y si no puedo determinar la incidencia, no puedo usar el riesgo relativo. ¿Bien? Calculemos entonces el riesgo relativo. Yo les dije antes, les expliqué cómo calcular el riesgo del grupo experimental y el riesgo del grupo control, que los tenemos acá. El evento dividido la sumatoria de los casos de ese medicamento y el riesgo del grupo control es el dolor dividido la sumatoria de los pacientes del ibuprofeno. Acá está, esta es la fórmula. La incidencia de los expuestos, que es esto, dividido en la incidencia de los no expuestos, que es esto. Cuando yo hablo de expuestos, me refiero a expuestos a mi nuevo medicamento. Y con no expuestos, me refiero a los no expuestos a mi nuevo medicamento, sino que están expuestos a otra cosa. Y aquí está. Aquí está el valor. Me dio 0.3. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque la idea es que entendamos hasta aquí para poder seguir. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Bien. Entonces, me dio un riesgo relativo de 0.3. ¿Cómo interpreto esto? Porque yo les dije que esto se interpretaba como número de veces que es más probable. Pero resulta que me dio un valor menor a 1. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué pasó esto? Porque cuando el riesgo relativo es mayor a 1, yo voy a llamar a esto un factor de riesgo. O sea que
causa un daño. Que el tabaco tiene 11, algo en relación al cáncer oral, porque el tabaco es factor de riesgo para cáncer. Cuando el valor me da igual a 1, significa que no hay relación. O sea, una variable no tiene nada que ver con la otra. ¿Ya? Y cuando es menor a 1, va a ser un factor protector. Entonces, ¿por qué a mí me dio menos que 1? Porque mi medicamento es un factor protector respecto al dolor. No es un factor de riesgo, mi medicamento no aumentó el dolor, sino que lo disminuyó. Entonces, la única manera, perdón, siempre cuando ustedes prueben medicamentos, se van a dar cuenta que el riesgo relativo debería ser menor que 1. ¿Ya? Si un medicamento les da un número mayor a 1, significa que ese medicamento causa daño. Así de simple. ¿Bien? Sigamos. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Está un poquito complicado de entender, así que cualquier pregunta me dicen para que no se pierdan en el camino. Bien. Yo les dije entonces que el riesgo relativo se aplicaba solo en estudios de cohortes. En los estudios de casos y controles no se puede calcular la incidencia, por lo tanto, no voy a usar en ellos el riesgo relativo, sino que voy a usar otra cosa, que se llama el odds ratio. ¿Qué es esto? El odds. También se le llama la relación de momios, así se llama la traducción española. Es una razón entre la probabilidad de que algo ocurra versus que algo no ocurra. Aquí ustedes me van a decir, pero ¿cómo lo diferencio entonces del riesgo relativo? Es casi igual. Vamos a ver una pequeña diferencia en el cálculo. Recuerden ustedes que cuando calculamos en el riesgo relativo, ¿qué hacíamos? Dividíamos el dolor en la sumatoria de todos los pacientes de ese medicamento. O sea, era A dividido A más C. Y acá no. Acá yo no voy a dividir en el total de pacientes. Voy a dividir los expuestos, o sea, los que tienen el evento con los que no tienen el evento. O sea, voy a dividir los que tienen dolor versus los que no tienen dolor. Ahí es la única diferencia. Entonces, ustedes se preguntarán por qué lo hago así, por qué no lo hago del otro modo. No lo hago del otro modo, porque como es un estudio de casos y controles, la sumatoria de pacientes de cada medicamento no va a responder a la incidencia de la enfermedad, no va a responder a la incidencia del dolor, va a responder a los casos que yo tenía. Entonces, si yo hago un cálculo de riesgo relativo en un estudio de casos y controles, voy a obtener datos falseados porque los pacientes que yo tengo no son representativos de la población, no hay una incidencia calculada. Entonces, para evitar ese problema, yo simplemente divido los que tuvieron dolor versus los que no tuvieron dolor. Entonces, bastante parecido al caso anterior, yo voy a dividir el número que resultó aquí, dividido el número que resultó acá. Apliquemos los números. 10 dividido 90, o sea, el dolor dividido los sin dolor, dividido en los pacientes del ibuprofeno, 30 con dolor, dividido los 70 sin dolor. Y eso me dio 0.26. ¿Cuánto me había dado antes? 0.3. 0.3. Sí, 0.3. Entonces, fíjense que hay una diferencia, que es pequeñita. Pequeñita, y uno podría decir, bueno, no es tanto, exacto, no es tanto. Ahí está. Entonces, ustedes cuando estudien riesgo relativo versus odds ratio, ojo con eso, ojo con el cálculo, es levemente distinto. ¿Ya? Y eso me da una diferencia que es muy pequeña, que lamentablemente son muy similares, pero lamentablemente su interpretación tiene una leve diferencia. Acá tenemos la interpretación. El riesgo de tener dolor con el nuevo medicamento es un 30% al riesgo de tener dolor con ibuprofeno. Así interpreto yo el riesgo relativo. El riesgo de tener dolor con el nuevo medicamento es un 30% el riesgo de tener dolor con el otro medicamento. Porque es 0.3. Entonces, como es menor que 1, yo puedo llevarlo a porcentaje. 30%. Si fuera un valor de 3,
En vez de 0.3, si fuera 3, yo les diría que el riesgo de tener dolor es un 300%. Entonces tú siempre puedes multiplicarlo por 100 para llevarlo a porcentaje, porque a porcentaje es más fácil de entender para el clínico. Ahora, ¿cómo interpreto yo el odds ratio? El riesgo de tener dolor con el nodo es 0.26 veces el riesgo de tener dolor con el otro. La única diferencia prácticamente es que yo no lo voy a hallar a porcentaje. ¿Por qué no lo voy a hallar a porcentaje? Porque no es porcentaje respecto a una incidencia. No puedo sacar un porcentaje si yo no tengo la incidencia de los pacientes. Entonces ahí yo solamente digo número de veces nomás y punto. 0.6 veces. ¿Ya? No los voy a matar con eso yo en una posible prueba de que me interpreten la gran diferencia, porque la verdad es que me interesa que entiendan de que ambos se leen como número de veces. Número de veces. Ese es el concepto más importante. Entonces, cuando el riesgo relativo y el odds ratio tienen valores menores a 10%, se interpretan súper parecidos. Pero cuando es mayor a 10%, a 0.1 me refiero, el odds ratio va a exagerar un poquito la magnitud del efecto. Fíjense acá, en esta gráfica, cuando la frecuencia del evento es 0, 10, 20, 30, 40, no son tan diferentes. Pero cuando el evento tiene un 60% de frecuencia, fíjense lo que pasa, se nos dispara el odds ratio, se nos dispara. Entonces ahí vamos a tener valores muy distintos de uno y el otro. Entonces cuando yo tengo una enfermedad de baja frecuencia, no me preocupo tanto por cuál uso. Pero cuando es de alta frecuencia, el evento, ahí es mejor usar el correcto, digamos, si no puede tener medidas muy diferentes. En este caso la frecuencia era poca, estamos hablando de porcentajes bajos, por lo tanto no era tanta la diferencia. Bien, y ahora pasamos a la parte un poquito más compleja, que es que cuando yo pruebo medicamentos, pruebo vacunas, etc., yo lo que voy a presentar a la comunidad en realidad no es el riesgo relativo. Porque el riesgo relativo me habla de el aumento o disminución del riesgo de algo comparado con otra cosa. Bien, o sea, de un medicamento comparado con otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Ya. Doctor, yo tengo Sí, una consulta. dime. El odds ratio, igual, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el riesgo relativo y dijimos que si era mayor a 1, había una relación de riesgo Sí, que había mayor riesgo. ¿El odds idéntico. ratio igual? Sí, ¿Idéntico? Ah, ya. idéntico. Ya. Ninguna diferencia en ese sentido. ¿Bien? Ah, ya. Gracias. Entonces, yo tengo riesgo relativo. También está lo que se llama el riesgo absoluto, que en realidad no se lo voy a mostrar mucho porque es súper simple. Yo puedo ver cómo se redujo este riesgo. De hecho, cuando yo hablo de reducción relativa del riesgo, algunos autores le llaman reducción del riesgo relativo. Y la verdad es que yo no lo tengo claro el nombre de traducción, porque debería ser reducción del riesgo relativo, porque es cuánto se reduce el riesgo relativo. Hay libros que lo traducen como reducción relativa del riesgo, y hay libros que lo traducen como reducción del riesgo relativo. Bueno, es un tema de nombre, pero me gustaría que se llame reducción del riesgo relativo, porque eso es para ustedes más fácil de entender. Es el mismo riesgo relativo que vimos delante, pero ¿cómo se reduce? ¿Por qué se va a reducir? Bueno, porque estoy comparando dos medicamentos, entonces yo asumo que un medicamento reduce el riesgo respecto al otro. Y acá es donde encontramos este concepto que se utiliza mucho para ver la efectividad de los medicamentos. Bueno, les voy a adelantar algo de lo siguiente, pero ustedes han oído hablar de que la vacuna Pfizer tiene un 95% de eficacia. ¿Han oído hablar de eso? ¿Cierto? Ahora dicen que la de Sputnik, la rusa, tiene un 92% de eficacia. También les dicen que la AstraZeneca tenía como 70%, que la Sinovac que se usó acá tenía como un 50 y algo. Eso ustedes lo han oído muchas veces. Y ese porcentaje que ustedes están escuchando es esto, es la reducción relativa del riesgo. Yo se los voy a explicar con un poco más de detalle para que ustedes sepan interpretar
Cuando ustedes escuchan a un periodista decir que algo tiene 95% de eficacia, ¿realmente qué significa? ¿Ya? Y uno de sus problemas es lo que dice acá. Tiende a sobreestimar la efectividad de los tratamientos. Tiende a decirnos que son más altos de lo que realmente son. Y no varía con la muestra. Ya se los voy a explicar por qué. Volvamos a nuestro ejemplo. Teníamos el nuevo medicamento y teníamos el ibuprofeno. ¿Cómo yo calculo la reducción del riesgo relativo? Yo voy a restar el grupo control, el riesgo del grupo control, menos el riesgo del nuevo medicamento, y lo voy a dividir por el riesgo del ibuprofeno. Entonces, ¿qué estoy haciendo al restar uno con otro? Estoy viendo la diferencia de riesgo. ¿Cuánto riesgo tenía el ibuprofeno y cuánto tiene el medicamento? Y voy a tener una diferencia. Y luego yo lo voy a dividir por el valor del riesgo del ibuprofeno. Entonces, ¿por qué lo divido? Porque voy a saber porcentualmente cuánto es mejor un medicamento respecto al otro. Entonces, miren, me dio 0.66 la reducción del riesgo relativo. 0.66. Entonces, ¿qué me dice? Finalmente, ¿cómo lo interpreto? Que el nuevo medicamento reduce el dolor un 66%, en 66% más pacientes que en el ibuprofeno. O en palabras simples, el nuevo medicamento es un 66% más eficaz que el ibuprofeno. Uno lo lee y ve un número súper grande, 66%. Pero no es un 66% respecto a la patología, es respecto al ibuprofeno. Es un 66% mejor que el ibuprofeno. ¿Bien? Pero recuerden que el ibuprofeno ya reducía el dolor por su cuenta. Entonces la diferencia, lo que me agrega de reducción. ¿Bien? Es una diferencia. No estoy diciendo que mi nuevo medicamento reduzca en el 66% de los casos, no estoy diciendo para nada eso. Estoy diciendo que hay un 66% de efectividad comparado con el ibuprofeno. Lo voy a mostrar con ejemplos para que lo entiendan un poco mejor. Bueno, yo creo que lo vamos a entender cuando veamos el ejemplo de las vacunas. Ahí me lo van a entender mucho más claro. Porque ahora pasamos a lo que se llama la reducción absoluta del riesgo. Que esto es el concepto que debería usarse más cuando uno publica sobre medicamentos. Este determina la cantidad absoluta que quita o agrega riesgo el uso de un medicamento respecto al otro. Miren, imaginémonos que esta barrita corresponde al 100%, la primera. 100%. Del 100% de los pacientes, ahora podríamos olvidarnos del ibuprofeno y hablar mejor de un placebo, para que sea algo que no funciona. Tenemos que prácticamente la mitad de los pacientes, 50%, tenía riesgo de enfermarse. Riesgo de enfermarse, veamos así. Cuando yo apliqué mi tratamiento, mi nuevo medicamento, ese riesgo bajó. De 50 bajó a 25. Imaginémonos que bajó a un cuarto, a 25%. ¿Qué es entonces la reducción absoluta del riesgo? Es simplemente esto, la diferencia de reducción del riesgo de un medicamento respecto al otro. La diferencia absoluta. Absoluta. Entonces, acá nosotros teníamos que el riesgo del grupo control era 0,3 y el riesgo del grupo experimental era 0,1. Por lo tanto, si yo lo resto, me da 0,2. Y eso significa 20%. Entonces, recuerden que antes me dio 66% y ahora me dio 20%. ¿Cómo interpreto eso? Bueno, cuando yo les digo 66%, es 66% respecto, o 66% mejor respecto al ibuprofeno. No respecto a todos los casos, es respecto al ibuprofeno. ¿Bien? Y cuando yo hablo de la reducción absoluta, yo hablo de la reducción que se agrega porcentualmente. Recuerden que en este caso había un 50% que tenía riesgo y yo lo reduje a la mitad. Entonces,
la reducción absoluta es un 25%. Es el espacio que se reduce. Entonces me da un valor mucho más pequeño. ¿Por qué es un valor pequeño? Porque el ibuprofeno es responsable de lo restante. ¿Ya? Porque siempre estamos comparando con el ibuprofeno. ¿Bien? Pero yo podía cambiar el ibuprofeno por placebo. Y ahí es más fácil de entender. Porque como el placebo tiene efecto cero, yo esperaría que todo el efecto fue por un medicamento. ¿Cierto? Aun cuando generalmente no es así. Generalmente el placebo igual tiene un grado de efectividad. ¿Bien? Bien, no sé si se entendió, porfa, pregunten, porque más que nada la interpretación. Si alguien entendió la interpretación. Doc, yo tengo una consulta. Ya. Entonces, por ejemplo, si hago un estudio, lo correcto sería que yo diga que mi medicamento tiene una efectividad del 20%, porque esa es la reducción absoluta, ¿o no? Es que mira, tú podrías publicar ambos datos. El dato de la Ya. reducción relativa y la reducción absoluta. Sí. Siempre es mejor los dos. De hecho, al final de la clase les voy a mostrar un paper donde se hace una crítica respecto a las publicaciones de las vacunas, donde dicen que las publicaciones de las vacunas solo se han hecho con la reducción relativa y no la han hecho con la absoluta, porque la absoluta es bajísima, es menos del 1%. Entonces, el problema es que si tú a un clínico le dices, mira, mi medicamento reduce un 1%, el clínico te va a decir, no, tu medicamento no sirve. 1%. Sí. Claro, pero quizá la enfermedad tenía un riesgo de un 1,5 y mi medicamento la baja un 1, la baja mucho. ¿Se imaginan? Si el riesgo de algo es 1,5 y el medicamento reduce 1, es excelente. Pero nadie te va a entender que es excelente porque van a decir que es un 1%, es muy poco. En cambio, si tú usas la relativa, te va a dar como un 75%. Pero es desde el riesgo que ya existía. ¿Te fijas? Por eso que yo les dije al principio que la reducción relativa tiende a sobreestimar la efectividad, porque me da un número muy grandilocuente. Pero es siempre tomando como referencia cuán efectivo era el medicamento que estoy comparando. Entonces, ¿cuánto crece respecto al que estoy comparando? Porcentualmente mucho, pero en términos absolutos no es mucho lo que agrega. ¿Te fijas? De hecho, bueno, cuando hablamos de las vacunas, les voy a mostrar con un gráfico, yo creo que ahí lo van a entender un poquito mejor. Pero respondiendo a tu pregunta, para efectos de un estudio, es mejor usar ambos. O mejor aún, usar esto que viene acá, que es el número necesario para tratar. ¿Qué es esto? Es la división de 1, siempre 1, dividido el anterior, la reducción absoluta. 1 dividido la reducción absoluta. ¿Qué me va a dar eso? Me va a dar el número de pacientes que necesito tratar para que 1 tenga efecto. Para que en un paciente se prevenga la enfermedad, se prevenga el dolor, etc. En este caso me dio 5. 5. O sea, yo necesito tratar 5 pacientes para que en uno de ellos haya reducción del dolor. Adicional a la reducción que ya generaba otro medicamento. Que en este caso es el ibuprofeno, pero también podría ser un placebo. ¿Ya? Alguien me podría decir, oye, pero ¿de verdad necesito tratar a 5 pacientes para que se le quite a uno? Es como poco. De hecho, no, porque ¿de qué depende eso? Depende de la incidencia de la enfermedad. ¿Ya? Hay enfermedades que tienen muy poca incidencia, como el coronavirus, que lo vamos a ver también, pero dentro de todo lo trágico que ha sido todo esto, tiene una incidencia que es relativamente baja. Vamos a ver. Veamos ahora unos ejemplos que tengo. Bueno, aquí está la comparación final del medicamento, de lo que vimos del ejemplo de la clase. El riesgo relativo era 0,3. Por lo tanto, la posibilidad de tener dolor con el nuevo medicamento es 0,3 respecto al ibuprofeno, o 33%. La reducción relativa del riesgo era 0,66. Es decir, redujo el riesgo de dolor en un 66%, o en otras palabras, el nuevo medicamento es un 66% de eficaz respecto al ibuprofeno. O sea, un 66% mejor que el ibuprofeno. Y la reducción relativa de 100 pacientes, el uso del nuevo medicamento agrega 20 pacientes sin dolor. O, mejor dicho, también dicho, el nuevo medicamento agrega un 20% de pacientes sin dolor a lo que daba el ibuprofeno.
Esto yo sé que no es tan sencillo de entender, sobre todo en una clase así rápida, pero cuando lo estudien, vean la diapo con calma, analicen punto por punto y se van a dar cuenta que no es tan complejo. Lo más complejo realmente es interpretar, pero yo no los voy a complicar con eso. Me interesa que comprendan esto en los papers, más que en la materia. Me interesa que cuando ustedes lean un paper entiendan a qué se refiere el autor con riesgo relativo, con reducción del riesgo, con reducción absoluta, o con NNT. ¿A qué se está refiriendo? Eso me interesa. Bueno, esto ya se lo dije, ¿cierto? Que me dio 5. Ahora, ¿qué pasaría si yo les digo, por ejemplo, que la vacuna Pfizer tiene un NNT de 120? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que es mucho o es poco? Yo necesito 120 pacientes para evitar un caso de coronavirus. ¿Cómo lo consideran ustedes así desde afuera? Si yo le digo eso a una persona que no tiene conocimientos de esto, yo le digo, mira, mi Pfizer, que es un 95% efectiva, necesito inyectar 120 personas para evitar un caso de coronavirus. Cualquiera diría que es poquísimo. ¿Es mucho? Que claro que son muchos pacientes. Necesito demasiados pacientes para evitar los casos. ¿Pero por qué? No es por culpa de la vacuna, es porque la patología es de baja frecuencia. Entonces, como es de baja frecuencia, yo necesito vacunar a mucha gente porque en ese total de gente que yo vacuno hay muchos que no se iban a enfermar incluso sin vacuna. ¿Ya? Bueno, sigamos avanzando. Ya lo vamos a ver caso a caso con las vacunas. Ahora, llevándolo a odontología. Ustedes van a encontrarse esto en los papers. Dice, asociación, ojo con la palabra, asociación. Ustedes ya saben que asociación es una palabra difícil de cumplir, porque yo necesito mis criterios de Bradford Hill y necesito que mi estudio se demuestre con medidas de asociación. ¿Cuáles eran esas medidas? Riesgo relativo o con odds ratio. Entonces, si hice asociación, yo lo primero que hago es que busco una tabla. Y en esa tablita, yo voy a buscar, no voy a buscar el valor de P, nada de eso. Yo voy a buscar el OR. Ahí está. Odds ratio. Y siempre que ustedes en un artículo vean el OR o el RR, lo van a ver al ladito con un intervalo de confianza. Con estos numeritos que están al lado. Nunca va a estar solo, nunca. Siempre va a estar con un intervalo de confianza. Entonces, fíjense acá. Vamos al consumo de azúcar, acá abajo. 2.9. Es decir, consumir azúcar aumenta 2.9 veces el riesgo ¿de qué era? De caries en pacientes psiquiátricos. Ahora, miren los numeritos que están al lado. 1.1, 4.5. Cuando yo les dije qué valor del odds ratio es el que a mí me dice que no hay efecto. ¿Qué valor? 1. 1, ¿cierto? 1. Cuando es 1, no hay efecto. Entonces, si aquí me dicen que es 2.9, yo no me voy a quedar con eso. Yo voy a confirmar esto con el numerito que está al lado. Con el riesgo, perdón, con el intervalo de confianza. Y fíjense que va de 1.1 a 4.5. ¿Qué me dice eso? Que con 95% de confianza, la probabilidad de que ese valor de 2.9 ocurra, en realidad es probable que no esté en 2.9, lo más probable es que esté entre 1.1 y 4.5. 2.9 es como un promedio, pero hay una probabilidad de que sea menos o que sea más. Pero aún así está sobre 1, porque es 1.1. Por lo tanto, en ese caso yo voy a decir que efectivamente hay una asociación. ¿Y esa asociación para qué lado es? No es protector, es factor de riesgo. Entonces, fíjense, aun cuando 2.9 se ve súper grande, yo tengo que mirar el número que está al lado. Porque si pasa lo que está abajo, veamos el ejemplo abajo, me dio 2.3, que yo también digo, esto es factor de riesgo. Pero yo miro el numerito al lado y va entre 0.9 y 3.2, o sea, el 1 queda dentro. Si el 1 queda en el rango, yo inmediatamente ya no puedo decir que hay asociación. Porque hay una probabilidad de que solo por efecto de la muestra me haya dado 2.7, 2.3, pero que en realidad el valor puede estar en 1, incluso en 0.9, o sea, puede ser protector. Entonces, cuando yo leo el odds ratio y el riesgo relativo, yo me voy a preocupar del numerito que está al lado, que nunca
el 1 esté dentro del valor. Acá, por ejemplo, está el 1, por lo tanto no puedo decir ni que es protector ni que es de riesgo. Acá también está dentro del 1, tampoco me sirve. Acá, 2.6, 1.3 a 4.1, perfecto, eso es factor de riesgo, clarísimo. No queda el 1 adentro. Acá lo mismo, pero acá ya no me sirve. Acá yo ya no puedo decir que cepillarse menos que una vez es factor de riesgo, aunque sea 2.3, no puedo. Porque el intervalo de confianza me dice que hay una probabilidad de que el valor no esté en 2.9, que esté en 1. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Por favor, me dicen. Esto Sí, es, profe. ¿sí? Profe, Esto es fundamental con este delantal, ¿sí? pero por ejemplo, ese valor de 1 es como neto, o sea, tampoco existe como probabilidad de que sea un poquito menos y un poquito más. No. No. Incluso si tú fíjate acá, o sea, es 0.9 a 3.2, o sea, es muy probable que en realidad sea más que 1, porque Claro. está muy cargado hacia la derecha. Pero aún así, Mm, el intervalo de confianza te dice que el valor puede estar en 1. Entonces yo inmediatamente no mm, puedo confiar en eso. ¿Y eso por qué se altera? Se altera por la muestra. Si la muestra aumenta un poco, eso podría ser más preciso. Fíjate, el rango es súper grande. Es de 0.9 a 3.2. Eso podría ser porque la muestra era muy pequeña. ¿Bien? ya. Profe, entonces esa Sí. variable no me sirve a mí como para describirle mi conclusión, por ejemplo. No. Tú sí podrías describirlo en el consumo de azúcar, en el sobrepeso y obesidad, en todos los que el intervalo de Ya. confianza, el 1 quede afuera. Es mayor a 1. Exacto. Y eso, ustedes ahora ya lo entienden, pero esto, créanme, que muy pocos autores lo entienden a veces y en sus conclusiones concluyen algo que no corresponde. ¿Ya? Y cuando Claro. uno revisa artículos para revistas científicas, a uno le llegan los artículos, uno los revisa y muchos autores no comprenden esto, que es algo estadístico súper como básico, pero créanme que en altos niveles no se comprende a veces. Así que a ustedes ahora les va a quedar, espero que nunca más se les olvide, o sea, no manda solo el número, manda el intervalo de confianza. ¿Ya? Ahora fíjense acá que dice no ajustado o ajustado. La verdad es que no es tan relevante porque el resultado no cambia mucho, no altera mucho los números. Ustedes preocúpense del... La mayor parte de los autores no publica el ajustado y no ajustado. La mayoría publica solo el ajustado, que es el de la derecha. Pero en realidad ustedes no se preocupen de eso. Otro caso. Profe, ¿Sí? creo que ahí hay un ejemplo, parece. Es que me imagino que para el otro extremo, cuando es ¿Sí? inferior a 1, ahí sí se interpreta como un factor protector, Exacto. porque sería, ya, eso. Sería, por ejemplo, Gracias. si te dan entre 0.2 y 0.5. Ahí es Claro. protector. No toca el 1 y Ujú. está en rango, ¿cierto? Bien. Miren ahora, asociación entre periodontitis maternal, claro, y bajo peso al nacer. Ok, el autor aquí nos publica el valor de P, y la mayoría de los lectores se va al valor de P. Y dice, mira, es estadísticamente significativo los dos últimos, por lo tanto, listo, me quedo con eso. Ustedes, olvídense eso. Ustedes no se van a ir al valor de P, ustedes van a ver el OR, acá. Entonces nosotros vamos a ver esto. Y el 95% CI, también lo vamos a mirar. Ok, veamos. Estar expuesto a enfermedad periodontal, o sea, estar, digamos, con periodontitis. Fíjate, 4.81, 3.8. Perfecto, sobre 1. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Mira, intervalo de confianza. Miremoslo. De 1.34 a 11.05. Perfecto. ¿Es factor de riesgo o no? Dígame usted. Sí, es factor de riesgo. Sí, exacto, es factor. ¿Pero qué dice el valor de P que está al lado? Dice que no es estadísticamente significativo. O sea, aquí cualquiera podría interpretarlo completamente al revés. ¿Ustedes cómo lo van a interpretar? Como que efectivamente tener periodontitis aumenta el bajo peso al nacer. Y es lo que se sabe en periodontitis. Creo. No soy periodoncista, pero creo que dicen eso. Veamos la educación ahora. Educación primaria, fíjate. Sobre 1 y el 1 queda afuera. Es 1.05. Por lo tanto, tener educación primaria también pareciera que influye en el bajo peso al nacer. Tener solo educación primaria como máxima educación. Y así. Veamos ahora otro caso.
cáncer oral y tabaco. Pero tabaco chewing, no busqué la traducción, pero me parece que es como masticar tabaco. Me parece, no me recuerdo. Estas son unas prácticas que tienen en la India, que por eso tienen tanto cáncer oral. Fíjense acá. Valor de P, olvídenlo. El valor de P ustedes lo van a mirar cuando sean estudios descriptivos, pero con estudios de asociación, ustedes ni lean el valor de P, no sirve. Ustedes van a leer el R que está aquí. Fíjense acá. Veamos uno que sea harto acá. Parece que es mascar tabaco. 2.4. 1.7, 3.3. O sea, masticar tabaco efectivamente tiene aumento del riesgo de cáncer oral. En lengua y en encías. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que leer. Pero fíjense qué pasa en la lengua. Acá, 1.1, pero 0.7. Entonces en lengua no. En lengua no sería factor de riesgo. Pero en encías y mucosa oral, 4.7, con un valor que está sobre 1. Por lo tanto, ahí yo diría que sí. Que es riesgo. ¿Bien? ¿Se entendió esto, no? Que tienen que leer el intervalo de confianza. Sí, profe. ¿Sí? Ya, buenísimo. Y por último, vamos a ver los ejemplos de las vacunas. Me interesa, estamos en el momento perfecto para que ustedes lo entiendan bien. Y para que cuando escuchamos una noticia sobre vacunas, tengamos la interpretación clara. ¿Ya? Bien. Esto les dicen los periodistas a ustedes. La de Oxford tiene 62, Moderna 95, Pfizer 95, Sputnik 92. ¿Qué les están diciendo ahí? Ahí les están mostrando a ustedes la reducción relativa del riesgo. O sea, ¿qué tanto reduce el riesgo respecto a algo, respecto al placebo? ¿Ya? Veamos. Este es el estudio de Pfizer. ¿Ya? En este grupito de acá tenemos la vacuna y en este grupito tenemos el placebo. Recuerden que esto se compara con placebo siempre. Yo como no tenía otra vacuna, yo tengo que compararlo con placebo, con inyectar un suero. ¿Bien? Fíjense, en el grupo de la vacuna, Pfizer, hubo 8 casos de COVID, de un total de 18.198 pacientes. 8 casos, en los casos vacunados. Y en los casos no vacunados, hubo 162 casos de 18.000. De inmediato ustedes ya se dan cuenta que la frecuencia es súper baja. ¿Eh? Fíjense, o sea, si yo no me vacuno, 162 de 18.000. O sea, es baja. ¿Ya? Estamos hablando enteramente de lo que dicen los datos. ¿Ya? Yo entiendo que Chile, por ejemplo, ha tenido muchos más. Chile ha tenido casi 1 millón. Pero eso es porque es el acumulado en el tiempo. Ahora, si yo miro el acumulado en el tiempo del resfriado común, es un 100%, porque todos alguna vez se han resfriado, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver los datos en un periodo de tiempo, no me sirve si alguien me dice, oye, pero ¿cómo dices que la incidencia es baja si hay en Chile son 18 millones y hay 1 millón de que se han enfermado? Sí, pero eso es en un periodo de tiempo largo, no en un periodo corto. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál es el riesgo del grupo de la vacuna? 8 dividido la sumatoria de todos los casos. ¿Bien? Y el riesgo del placebo es 162, que es el número de casos, dividido la sumatoria de todos los casos placebo. Entonces, el riesgo de enfermarse en el grupo placebo, o sea, en el grupo sin vacuna, era 0.88, y el riesgo de enfermarse en el grupo con vacuna bajó a 0.04. Entonces, veamos la reducción relativa. La fórmula que yo les di antes. Resto el grupo tratamiento menos el grupo control y lo divido en el grupo. Voy aquí, lo voy a editar porque. Era la sumatoria ahí, ¿no? Está al revés, sí, está al revés. Hay un numerito que está al revés aquí, lo voy a editar de inmediato. Porque siempre es el más grande menos el más chico, siempre así. Ahí sí. Entonces, por eso que no es negativo. Ya. Ahí sí. Entonces, ustedes restan el riesgo del grupo placebo. Un segundito que.
Ya, sí. Restan eso y lo dividen por el valor del grupo placebo. Porque estamos viendo qué tanto cambia respecto al grupo placebo. Porque recuerden que el grupo placebo también tenía pocos casos, no tenía un 100%. ¿Mm? Esa diferencia me dio un 95%, o me dio 0.95. Eso significa, ese es el dato que ellos publican, 95% efectividad. ¿Ok? Ok, pero veamos ahora la reducción absoluta. ¿Cuánto realmente? Porque el riesgo ya era bajo. Ok, la reducción del riesgo en el grupo placebo, el riesgo en el grupo placebo era 0.88%, y esto bajó a 0.0004, o 0.04%. Entonces eso me da 0.0084, que yo lo llevo a porcentaje, y me da 0.84. O sea, la vacuna Pfizer, desde el punto de vista del riesgo de la reducción relativa del riesgo, es 95% respecto al placebo. Pero ¿cuánta reducción me agrega? Me agrega 0.84%. Alguien me dice, oye, pero ¿por qué tan baja? No es baja por culpa de que la vacuna sea mala. Es baja porque la patología es de baja incidencia. Veámoslo con un gráfico para que me lo entiendan un poco más. Este es el 100% de los pacientes. Todo esto es el 100%. Desde ya, en este estudio, la incidencia era baja. O sea, ¿cuánto era la incidencia? La incidencia en el grupo placebo era 0.88%. O sea, menos del 1% de toda la población se enfermaba. Incidencia baja, ok. Vámonos a los casos que están aquí. Muy poquito. De los que están acá, todo esto era sin vacuna. Y con vacuna, bajó a esto. Entonces, en términos absolutos, fue menos del 1%. ¿Pero por qué fue menos del 1%? Porque ya era de baja incidencia. ¿Ya? Pero con la vacuna, fíjense todo lo que bajó. Bajó mucho. Entonces, ¿por qué ellos dicen 95%? Porque respecto a los pocos casos que se enferman, es un 95%. No es respecto a toda la población, porque toda la población, como yo les digo, no se enferma. Se enferma solo un porcentaje menor. ¿Bien? Eso. ¿Se entendió, no? Sí, ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Yo no quiero un, decir con esto sí, un poco yo- como enredado, pero sí. no, sí, enredado, sí, terriblemente enredado. Lo tengo claro. Entonces, mira, ¿qué es importante acá? Yo no estoy diciendo que la vacuna no sirva, estoy diciendo que son patologías de baja frecuencia. Entonces, como son patologías de baja frecuencia, los autores nunca les van a publicar este número, el 0.84, porque nadie lo va a entender. Si yo publico 0.84%, lo va a tomar un periodista y lo que va a decir, mira, usted tiene un menos del 1% de no enfermarse gracias a la vacuna. ¿Y qué pasa con eso? Que nadie se vacuna. Entonces, obviamente, desde el punto de vista comunicacional, en comunicación de riesgo, es mejor que siempre se comunique el riesgo relativo, la reducción relativa. Porque así es más fácil de entender. O sea, ¿cómo se interpreta eso? Si yo me iba a enfermar, tengo un 95% de riesgo ahora de no enfermarme. Pero hay mucha probabilidad de que tú tampoco te vayas a enfermar. Porque no es una enfermedad de alta frecuencia. Bien, veamos otro caso, otra vacuna. La Sputnik. Este es el gráfico que ellos publicaron, o sea, la tabla que ellos publicaron. Hagamos el cálculo. Calculemos el riesgo de la vacuna, perdón, el riesgo antes de la vacuna era 1.6 en este estudio. Fíjense, en la de Pfizer, el riesgo era 0.8 antes, sin vacuna. Y acá, con la de Sputnik, era 1.26. O sea, en esa muestra había más riesgo de tener coronavirus en esos pacientes. ¿Por qué? Posiblemente el momento en que hicieron la muestra. ¿Ven? Y el riesgo en el grupo vacuna bajó a 0.10%. Hagamos los cálculos. Reducción relativa me dio 92%, que es lo que está ahí. ¿Bien? Pero si yo calculo la reducción absoluta, me da 1.16. ¿Qué significa esto? Respecto, si es que yo me iba a enfermar y me vacuno, tengo 92% menos de probabilidad de enfermar. Pero solo si me iba a enfermar, porque hay una probabilidad de que yo no me vaya a enfermar nunca. A eso es lo que voy.
¿Ya? Bien. Y la reducción absoluta, 1%, súper poquito. Entonces, obviamente, nadie va a publicar ese numerito porque ese numerito engaña un poco a quien no lo interpreta, porque las críticas actuales a las publicaciones de las vacunas es esto, precisamente esto, de que no publican en la reducción absoluta. Pero yo entiendo por qué no lo hacen, porque finalmente se podría generar una mala interpretación. Claro, la incidencia era bajísima, era 1.26. ¿Y qué hizo? Le quité hacia 1.26, le quité 1.16 gracias a mi vacuna. O sea, la vacuna es excelente, pero la enfermedad es de baja frecuencia. El mismo gráfico. De todos los casos, solo un pequeño porcentaje se iba a enfermar. De ese pequeño porcentaje, disminuyó todo esto gracias a la vacuna. ¿Funciona la vacuna? Funciona perfecto. AstraZeneca, lo mismo. El concepto, fíjense, eficacia de la vacuna. En realidad la eficacia de la vacuna es la reducción relativa del riesgo. Hicimos los cálculos, 70% de reducción relativa y 1.2% de reducción absoluta. Nuevamente, era 1.2, pero ¿por qué el valor es más grande? Porque fíjense, el riesgo en el grupo sin vacuna era más alto. O sea, la población base que tomaron tenía un riesgo un poquito más alto. Por eso es que la reducción Profe, absoluta es mayor. ¿Sí? pero igual es por la diferencia del tamaño de la muestra, ¿no? También puede ser. Puede ser o puede no ser. Porque lo otro es que fíjate que, mira, lo que pasó con la Sputnik, fíjate acá. En el grupo de la vacuna tienen 14.000 y en el grupo placebo tienen 4.900. Hay una diferencia grande ahí. Deberían ser más parecidos. Claro, como Acá, fue en la Pfizer. como fue en la Pfizer, exacto. Acá, 5.800 versus 5.800, está parecido. Pero eso sí podría incidir un poco, que los grupos sean proporcionales. Aun cuando estamos hablando en términos de porcentaje, lo ideal es que los grupos sean más proporcionales. ¿Ya? Pero en realidad, ¿a qué voy con esto? Esta es la comparación de todas las vacunas, de las 3 que yo tomé. A ti te dicen que la Pfizer es 95, que la Sputnik es 92 y la AstraZeneca es 70. Ok, si yo lo llevo a términos absolutos, la que más redujo fue la AstraZeneca. Fíjate, redujo 1.2 y la Pfizer redujo 0.84, redujo menos. ¿Pero por qué? No por culpa de la vacuna, insisto. Porque la población en la que se hizo tenía una incidencia más grande de la AstraZeneca. Por lo tanto, redujo más pacientes en términos absolutos. Pero en términos relativos sigue siendo mejor la Pfizer. ¿Bien? Ahora llevémoslo a NNT. Recuerden que el NNT era 1 dividido, este numerito que está acá abajo, la ARR. Fíjate, en el caso donde más pacientes necesitas tratar es con la Pfizer. Y donde menos pacientes necesitas tratar es la AstraZeneca. Aun cuando yo sé que la Pfizer tiene valor de eficiencia más alto. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir. Porque la incidencia no es la misma en los 3 grupos, en las 3 vacunas. En el grupo de Pfizer, muchos menos pacientes tenían la enfermedad o podían tener la enfermedad. Entonces, como eran menos pacientes los que tenían riesgo de enfermarse, yo necesito vacunar a más para que esto disminuya. Entonces, cuando uno habla en términos relativos, no son tan comparables. Serían comparables si la incidencia fuera igual en las tres vacunas. Por ejemplo, que yo al mismo país, en la misma ciudad, aplique las 3 vacunas. Ahí posiblemente las voy a hacer más comparables en términos relativos. Y aquí está la razón de por qué ellos siempre lo presentan en términos, lo presentan en términos relativos y no absolutos. Ellos lo presentan así. ¿Para qué lo presentan así? Para que sea comparable un país con otro, una vacuna con otra. Si lo presentaran así, Pfizer quedaría como la más mala, cuando en realidad no es la más mala. ¿Bien? Entonces, para que vean de que estadísticamente esto no es tan sencillo, y ustedes tienen que entender que son enfermedades de baja frecuencia. ¿Ya? Si alguien me dice que la reducción es un 100%, o sea que este número llegue a 100, sería fácil, sería simplemente que acá donde dice riesgo grupo vacuna, haya 0.
0 pacientes. Si hay 0 pacientes, este número me va a dar 1. Entonces sería que la vacuna es 100% efectiva. ¿Podría ser más que 1 este valor? No, pues, no podría ser más que 1. O sea, podría ser más que 1, a ver, déjenme pensar, si es que la vacuna empeorara. A ver, si es que la vacuna empeora, grupo vacuna. Claro, eso sería en caso de que la vacuna cause daño. Cosa que no va a pasar. Ahí podría ser un valor diferente. Bien. Entonces, acá está lo que yo les decía. Esto es una publicación de hace poco, donde se hace una crítica a los papers de las vacunas. Y fíjense lo que dice. La ausencia de reducción absoluta del riesgo puede llevar un sesgo en los reportes que afecta la interpretación de la eficacia. Basado en datos reportados por Pfizer, reducción de 95, su reducción absoluta es 0,7. La Moderna, 94 relativa, y la absoluta es 1,1. Es lo mismo que yo les estaba explicando recién. Que la reducción relativa es un número más grandilocuente y la reducción absoluta es un número más pequeñito que tiene que ver con la incidencia de la enfermedad en la población. Ahora yo no estoy tan de acuerdo con lo que sale acá porque él está diciendo en el fondo, mira, publiquemos solo en términos absolutos, no en términos relativos. Yo sería más partidario de complementar, pero no de no reportar el término relativo porque realmente podría generar una mala interpretación. Y si un periodista toma la noticia y dice que la vacuna Pfizer reduce en un 0,7%, no se la va a aplicar nadie. Todos van a creer que no sirve para nada. Cuando en realidad eso se debe, insisto, a que la enfermedad en ese grupo no tiene más de un 0,8% de frecuencia. Entonces, como la frecuencia es baja, es lógico que el porcentaje de reducción sea bajo. ¿Bien? Eso. Entonces, bueno, aquí les di un ejemplo de esto, véanlo con calma después, para que entiendan un poco lo que les quise explicar. Yo sé que no es tan sencillo de entender, pero sería súper útil si logran entender estos cálculos, porque así para ustedes cuando lean cualquier estudio, van a comprender realmente a qué corresponde y sobre todo la importancia de la incidencia de la enfermedad. Cuando las enfermedades son de baja incidencia como estas, pasan estas cosas, ya que las reducciones son pequeñitas. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda. Con esto estaríamos terminando. Por ahora creo que no. ¿No? ¿Quedaron muy abrumados? ¿Mucha información? Sí. Un poco, sí, es harto. Sí. Ya, insisto, para efectos de una prueba yo no les voy a pedir hacer cálculos, nunca. No me interesa que hagan los cálculos ustedes. Yo les voy a pedir que interpreten bien nomás los números, que sepan leerlos. Yo, caso clásico de prueba, les voy a poner un riesgo relativo y al ladito les voy a poner el intervalo de confianza y vamos a ver cuántos caen en el riesgo cuando el valor del 1 está entre medio del intervalo de confianza. Eso es lo clásico. Cosas así son las que yo evalúo, ¿ya? Que ustedes lean bien, ¿ya? Difícilmente ustedes van a hacer un estudio de estos. Siendo súper sincero, en pregrado casi nadie lo hace. Entonces, más que crear un estudio con estos números, me interesa que ustedes al menos los puedan leer y entender qué es el RR, el OR, qué significa toda esta cosa. ¿Ya? Ya chicos, estaríamos entonces. Voy a subir la clase y el PPT y les voy a subir también un paper pequeñito que es de lectura complementaria para ver si entienden un poquito mejor este tema. ¿Vale? Ya pues, me despido entonces. Gracias, profe. Lo otro, me habían profe. pedido, Chao. la delegada me había pedido que moviéramos la fecha del seminario. Le respondí que sí es posible. El único inconveniente es que se nos va a reducir el plazo para el segundo seminario. ¿Ya? Pero bueno, ahí lo vamos. Como curso, por favor, coordinen una fecha en que ustedes les acomode el segundo seminario y me la comunican con la delegada. Hagan una votación, no sé cómo ustedes quieran, y dejamos y cambiamos la fecha del segundo seminario. ¿Vale? Ya chicos, que estén bien, me despido. Vale, Ya, gracias a chao. todos. Chao, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao.